Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Regresamos desde el Museo Casa del Vedado, sito en 23 entre E y E. El dolor, particularmente el anímico, es musa y estímulo. Musa que puede transformarse en creación cuando la melancolía cede y cuando la tristeza amaina. Musa que abraza cuando las personas transforman en color su dolor. Ya comenzamos. Los artistas son expertos en plasmar las sensaciones humanas a través de sus obras. Es por ello que el arte nos invita a reflexionar acerca de la esencia humana. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Otras personas se han sentido así alguna vez? Y sobre todo, ¿cómo puedo transformar este sentimiento? Y si hablamos de arte que nace del dolor, tenemos que hablar de El Grito de Munch. El icono de la angustia, del sentimiento de vacío existencial, la cara del dolor por excelencia, un cuadro que el propio Munch cuenta cómo nació. Él lo escribe así: iba por la calle con unos amigos, que son estos dos de aquí, cuando se estaba poniendo el sol. De repente el cielo se volvió rojo. Mirad, el cielo se volvió rojo, me detuve. Cansado me apoyé en una barandilla. Sobre la ciudad se veían sangre y lenguas de fuego. Mis amigos continuaban caminando, pero yo continuaba quieto. Temblando de angustia, sentí el grito enorme e infinito de la naturaleza. Munch sufrió mucho, muchísimo durante toda su vida y lo expresó perfectamente con esta cara que refleja el dolor del hombre frente a un mundo sin Dios, un mundo sin verdad, frente a un mundo sin ningún tipo de referente. Esta cara se ha convertido en un icono total. Hay incluso, ya lo sabéis, un emoticono en el móvil con esta cara. De hecho, estoy seguro que si saliera ahora mismo a la calle y le dijera a la gente que me representara el grito de Munch, seguro que ¿por qué no lo probamos? Salimos a la calle a ver qué hace la gente, ¿vale? Venga, vamos a verlo, vamos a probarlo. Venga, vamos allá. Sí, coge la cámara y lo probamos así, a ver qué pasa. Venga, vamos allá. A ver, vamos allá. Do you speak some Spanish? ¿Sí? Si yo te hago así, ¿a qué te recuerda? ¿Qué es esto? Grito de Munch. Somos noruegos. ¿Y cómo se dice el grito de Munch en noruego? Skrik av Munch. Si yo os digo grito de Munch, ¿vosotros qué haríais? ¿Qué diríais? Grábalos a todos, grábalos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¿Qué cuadro es? ¿Susto? No, es un cuadro muy famoso de un pintor noruego. Ah, ¿verdad? ¿De Van Gogh? No, de Munch. Pero se llama Scream. Scream. Eso, pues ya está. ¿Tú lo conocías? El grito de Munch. Hostia, ni idea. Estamos atrasados. Es un cuadro muy famoso. Nosotros no somos cultos. Hay un emoticono en el WhatsApp. De la carita. ¿Sí o no? Exacto. De la carita en las manos. Pues eso. ¿Para la cámara? Ah, eso es. Lo sabía, todo el mundo sabe lo que es el grito de Munch, todo el mundo es capaz de identificarlo y a mí me parece que no sucede ni por casualidad, ni es una gracia, ni es solo una anécdota. Yo creo que es porque cuando vemos el grito de Munch, cuando vemos este grito profundo de dolor y de angustia, todos nos hemos sentido de alguna manera directamente interpelados, porque Munch nos habla directamente a nuestras entrañas. Lo que él quiere es abrirnos los ojos a nuestro miedo interior. Por eso, de algún modo, como para quitarle hierro al asunto, lo hemos acabado convirtiendo en un emoticono gracioso del móvil.
sopla, sopla. Descansa, descansa. Está saliendo, ¿vale? Venga, empuja un poquito si quieres suave, ¿vale? Pero suave. Un poquitín, muy poco. Suave, 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 suave. Así, soplando. Sopla, 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 sopla. No empujes, no empujes, que está saliendo la Sopla, 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 sopla. ¿Cómo que lo acabas de sacar tú? Si existió un artista que supo lo que era sentir un dolor insoportable, alguien a quien la pintura le sirvió de auténtico alivio, esa fue Frida Kahlo. A los 6 años una poliomielitis la obligó a permanecer largos días en cama. Pero el golpe definitivo le llegaría a los 18 años. Un accidente de tráfico torció su vida y la dejó postrada en una cama durante meses. Sería tan solo el primer accidente de su vida. El 17 de septiembre de 1925, Frida viajaba en un autobús con el que entonces era su novio. Viajaban al fondo del vehículo, así que no pudieron ver el tranvía con el que chocaron. El impacto fue tan brutal que se fracturó su espina dorsal, algunas costillas y su pelvis. Su pierna derecha se fracturó por 11 lugares distintos y su pie derecho quedó totalmente aplastado. Cuando el resto de los pasajeros la vieron después del accidente, pensaron que estaba muerta. Y de hecho, ella podía haber muerto, pero afortunadamente no fue así. Frida estuvo 3 meses en el hospital. Pasó por más de 30 operaciones y una vez en casa, escayolada casi por completo, no pudo levantarse de la cama durante mucho tiempo. Para huir de su aislamiento, empezó por pintarse su propio corsé de yeso. Lo llenó primero de mariposas de color. Luego empezó a pintar autorretratos. Se pintaba a sí misma, pintaba su dolor, sus pensamientos. Y de esa convalecencia nació su universo personal. Después de una larga convalecencia, Frida buscó refugio en su casa donde vivía con su familia. Un auténtico paraíso de color azul. Un azul más o menos como este, mirad. Así, un poquitín más, más claro, más claro, más claro. Exacto. La casa de Frida Kahlo estaba pintada por entero de este color. Por eso se llama la Casa Azul. Las lesiones de Frida eran muy dolorosas y el tratamiento también lo fue. Frida estuvo mucho tiempo conviviendo con su dolor y lo explicó maravillosamente bien en sus cuadros y en sus retratos. Se hizo muchísimos autorretratos. A través de ellos nos enfrenta cara a cara con el dolor. Nos ayuda a reconocerlo y a definirlo. Porque, ¿qué es el dolor? ¿Cómo lo definiríais o cómo explicaríais qué se siente? La douleur, je crois qu'elle nous accompagne toute la vie, depuis que nous naissons jusqu'à ce que nous mourons. Dolor, para mí es oscuridad. Es como un lienzo negro, tal cual. El dolor es algo que no tiene palabras. No lo puedes describir, es como que algo se te rompe adentro, es como que... Y sientes... Como que sientes un nudo, una desolación que nada te puede hacer acallar. Jo, zer den niretzat mina, azkenean da guri egoera oker batera eramaten gaitun zerbait, baino nolabait gaizki sentiarazten gaitu. Cuando estás sufriendo eres muy pequeño, muy pequeño.
Y claro, una inmensidad tan grande como es, para mí era la negritud, es tan pequeñito en una zona tan oscura, pues era, sí, te engullía. Et on ne se rend pas compte que la douleur est très positive pour nous. Elle construit dans notre intérieur quelque chose qui nous fait découvrir nous-mêmes. Yo siempre digo, por desgracia, que la gente que sufre como que es más sensible a otras cosas, ¿no? A tener más empatía con la gente, ver a la persona que tienes al lado, no como un desconocido, sino como todos somos iguales al fin y al cabo. Quand on a beaucoup souffert, on arrive à équilibrer tout ça. Parce que je pense qu'on cherche une paix dans cette douleur. Et moi, je l'ai trouvée. Hoy vamos a hacer un viaje por el miedo, una emoción que te paraliza, una emoción que hace que te encierres en ti mismo, entre estas cuatro paredes, en la habitación del miedo. En el programa de hoy hablaremos de artistas que han sentido un miedo paralizante y han estado encerrados en esta habitación. Veremos cómo escaparon a ese miedo paralizante y con la ayuda del arte intentaremos tirar abajo estas cuatro paredes. He querido empezar con Sergei Rachmaninov, el magnífico compositor ruso, porque él sufrió uno de los miedos más comunes de todos los artistas, el miedo al fracaso. En 1897 estrenó su primera sinfonía, a la que había dedicado muchísimos esfuerzos. Pero el estreno fue un absoluto fracaso. Las críticas se sumieron en la peor de las depresiones. Decidió encerrarse en su habitación del miedo. Mirad, fijaros. Lo que le pasó a Rachmaninov lo describe maravillosamente bien este cuadro. Huyendo de la crítica de Pere Burrell, un fabuloso trampantojo. Parece que este chico esté saliendo, escapando del cuadro, ¿verdad? Pues a Rachmaninov le hubiera encantado, le hubiera gustado hacer exactamente lo mismo, escapar. Por suerte, el doctor Nikolai Dahl, especialista en hipnosis, se cruzó en su vida. Le trató con hipnosis y en cuestión de meses el miedo al fracaso y a las malas críticas fue desapareciendo y volvió a componer, volvió a lo grande con su segundo concierto para piano y orquesta, una obra maestra que como muestra de agradecimiento dedicó al doctor Dahl. Otro que pasó gran parte de su vida dentro de la habitación del miedo fue, sin duda, Franz Kafka. Fue un personaje miedoso, inseguro e hipersensible. Quizás por eso supo describir como nadie la angustia del mundo moderno. Cómo cosas en apariencia insignificantes pueden sumir al ser humano en el abismo y la incomprensión. El autor de La Metamorfosis, alguien que fue capaz de ponerse en la piel de un insecto gigante, puso en palabras las angustias que nos acechan a todos. Pero, ¿de dónde salía todo ese temor? ¿Por qué sus paredes del miedo parecían estrecharse más y más? Él mismo nos da una posible respuesta. Franz Kafka pasó la vida trabajando de pasante en una compañía de seguros. Un trabajo gris y burocrático que a él le gustaba porque, entre otras cosas, le dejaba tiempo para escribir. En su obra hay cuentos y hay novelas, pero también hay cartas, unas cartas bellísimas. Una de las más bellas y más famosas es la que escribió a su padre en 1919. El padre de Kafka, Hermann, era un hombre de carácter fuerte, un hombre enérgico, emprendedor, pero también autoritario e intransigente. Marcó muchísimo a su hijo, no se llevaban nada bien.
Y para intentar pacificar el ambiente, Franz escribió una carta de 47 páginas, por las dos caras. Estas son las 47 páginas, 94 si contamos las dos caras, que Kafka escribió a su padre. Es una carta llena de reproches. Fijaos cómo empieza. Queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué te tengo miedo. Efectivamente, Kafka temía a su padre y no le faltaban los motivos. Por ejemplo, aquí en la página 10, recuerda el día cuando, siendo niño, su padre le encerró en el balcón de noche porque no paraba de llorar. Y si vamos un poco más adelante, en esta página dice: bastaba que yo mostrase un poco de interés por alguna persona para que tú, sin tener en cuenta mis sentimientos, intervinieras de pronto, insultando, calumniando, rebajando. Las consecuencias de un padre así fueron terribles. Kafka dejó de hablar, por lo menos delante de su padre. Esperad a ver si encuentro el lugar donde lo explica. Aquí, al principio, fue tal vez por obstinación, pero después, porque delante de ti no podía ni pensar ni hablar. En fin, estas páginas encierran en buena parte el secreto de la personalidad del escritor. Una carta muy dura. Kafka la escribió para acercarse a su padre y para derribar las paredes del miedo. Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? Pues que intentando mantener la aparente paz familiar e intentando evitar la ira del padre, la madre de Kafka interceptó la carta y su padre nunca la leyó. Así, las paredes del miedo siguieron en pie. ¿No suena una historia que es muy famosa de David y Goliat? No. Es una historia que está en la Biblia, es una historia muy importante dentro de la tradición judeocristiana. ¿No os suena? Bueno, David, pequeño, joven, es capaz de enfrentarse a Goliat, que es alguien mucho más fuerte que él, mucho más poderoso, mucho más grande, y se enfrenta, ¿cómo? Con una honda. Él es hondero y le derrota con una piedra. Entonces él es uno de mis superhéroes, uno de mis valientes preferidos, porque es alguien que, siendo mucho más pequeño, siendo mucho más débil, es capaz de enfrentarse sin temor, con mucha valentía y con mucho coraje, a alguien que es mucho más fuerte que él. Entonces, ahora que sabemos quién es David, ¿qué es lo que os llama la atención de este cuadro? La cabeza. La cabeza. ¿Por qué? Porque tiene sangre. Y porque está cortada. Exactamente. Primero le ha derrotado con la honda y después le ha cortado la cabeza. ¿Qué más cosas? Parece un vaso. Parece un vaso. En realidad es un escudo. En lugar de ser un escudo de armas, es un escudo con una pintura maravillosa de este pintor que se llama Andrea del Castaño y que lo pintó de este modo para ir encima de un escudo. ¿De acuerdo? Seguimos. Cositas que nos llamen la atención. La cabeza. La cabeza. La cabeza. ¿Cómo es esta cabeza? Muy grande. Muy grande. ¿Por qué es muy grande? Porque es un gigante. ¿Es un gigante? Porque es un gigante o porque el pintor que ha pintado esto, que se llama Guido Reni, lo que quiere es mostrarnos que David se ha enfrentado a alguien mucho más grande que él. ¿Qué más? La posición de él. ¿Cómo está él? Pues... ¿De chulo? Sí. De chulo. Sí. Está de chulo. Está de príncipe. De hecho, esto es un cuadro del barroco del año 1600 más o menos. Tiene este gorro, que es el gorro típico de la aristocracia, de los príncipes, para demostrar que David no es solo un joven, sino que es un joven de sangre real. Es alguien que viene de un linaje real. Siguiente cuadro. Un cuadro de Rubens, también del barroco, también más o menos del año 1600. Cosas que hay en este cuadro que no había en los otros. Una guerra. ¿Qué más? ¿Una espada? ¿Qué más? Hay más violencia. Hay más violencia. Muy bien. ¿Que la cabeza no está cortada? Que la cabeza no está cortada. Muy bien, vamos por pasos. Vemos aquí que el episodio de David y Goliat no es un episodio aislado,
sino que se enmarca dentro de una gran batalla. Y aquí vemos a todos estos guerreros con sus escudos plateados, con sus armaduras, yendo hacia la batalla. Y tú has dicho que había más violencia. En realidad no creo que haya más violencia, sino que lo que hay es más acción, porque es el momento de la acción de cortarle la cabeza. ¿Ok? Siguiente. Caravaggio, también del barroco. Cositas que nos llamen la atención de este cuadro. Que le está cogiendo de los pelos. Que le está cogiendo de los pelos. Hombre, si tienes una cabeza, tal vez lo más práctico sea cogerle de los pelos, ¿no? ¿Qué os dice la cara de este Goliat? Está muerto. Está muerto. Está como medio vivo. Está muerto pero medio vivo. Sí, es exactamente eso. David le ha vencido, lo sostiene, como dices tú muy bien, por los pelos, se lo está mirando, pero él tiene los ojos abiertos y la boca abierta. Casi como si quisiera miraros, ¿sí? Casi como si quisiera miraros y casi como si quisiera hablaros. Porque Caravaggio es así, él intenta captar siempre lo más, ¿cómo decirlo?, lo más profundo de lo que está sucediendo. Una cosita más, el cuadro es totalmente negro. ¿Se ve el pelo de él? No. Muy poco. No. Pero a pesar de que no se ve el pelo de él, ¿se entiende perfectamente que él le está cogiendo por los pelos? Sí. ¿Cómo puede ser eso si no se ve el pelo? Porque el fondo, al ser negro, destaca los colores de David, que lo está cogiendo. Exactamente, porque está pintando el cuadro con una técnica que se llama técnica del claro Oscuro. Técnica del claroscuro. Es decir, Caravaggio lo que hacía primero era pintar todo el lienzo de color negro y después, a partir del lienzo de color negro, él sacaba las formas. Y entonces aquí, a pesar de que prácticamente no vemos nada, lo único que vemos de su pelo es esto. Sí. ¿Sí? Y el flequillo. Y esto de aquí, y este flequillo. Y entendemos que todo esto es pelo, Sí. pero no se ve. ¿Eh? Eso es una cosa genial de Caravaggio. Y último David, que no es un cuadro, es una escultura. Ahí vamos. Este nos hace risa. Sí. ¿Por qué? Porque está desnudo. Bueno, está desnudo, pero tiene un cuerpo perfecto, ¿no? Sí. Bueno, sí, no, bueno, es un cuerpo perfecto. Lo que me gustaría que pudiéramos intentar averiguar de esta escultura es, en los demás cuadros hemos visto que él ya había vencido a Goliat, que le había cortado la cabeza o que le estaba cortando la cabeza, pero aquí no está Goliat. Entonces es, ¿qué está haciendo él? ¿Estudiando dónde está Goliat para tirarle la piedra? Sí. ¿O, al contrario, ya le ha tirado la piedra y está viendo cómo cae? Ya le ha tirado la piedra. Levantad la mano todos los que penséis que ya le ha tirado la piedra. Levantad, vale, levantad la mano todos los que penséis que está estudiando cómo le va a tirar la piedra. No se vale levantar la mano las dos veces. No se vale. Así, ¿no? Sois así. No se vale. No se vale. Sea como sea, esta es una de las, bueno, seguramente la escultura más perfecta y maravillosa que hizo Michelangelo Buonarroti, que es el autor de esta escultura. Cada vez que veo esta inmensa estatua, me quedo absolutamente rendido a su perfección, a su elegancia, a su fuerza, a su belleza y también a su ilusión óptica. Michelangelo esculpió la cabeza, la mano derecha y la parte superior del cuerpo del Davide más grande que la parte inferior. Así, desde la posición en que lo observamos a sus pies, tenemos la sensación de que está perfectamente proporcionado. Si lo bajásemos de su pedestal y lo observáramos a la misma altura que nosotros, nos parecería que tiene un cabezón inmenso, pero no. Michelangelo lo esculpió magistralmente, más pequeño abajo y más grande arriba, para que al observarlo encima de su pedestal nos parezca lo que es, la perfección absoluta del cuerpo humano.
Contemplando este Davide, no puedo dejar de pensar que esta maravilla, que parece tan viva, no era más que un bloque de mármol inmenso de Carrara que llegó a Florencia por el río Arno. Un par de escultores empezaron a trabajarlo, pero abrumados por el trabajo, dejaron el bloque maltrecho, con grietas y con agujeros. Michelangelo cogió ese bloque maltrecho, lleno de grietas y con agujeros, y empezó a trabajarlo con la única ayuda de su genio, de un martillo y de un cincel. Estuvo trabajando sin descanso durante 2 años, sin descanso, sin errar nunca, 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 ni un solo golpe. Cuando le preguntaron cómo había sido capaz de hacer esta maravilla, él contestó: ha sido muy fácil, en realidad el Davide ya estaba dentro. Yo lo único que he hecho es sacarle el mármol que sobraba. El arte tiene el privilegio de ser considerado una salida de las capacidades transformadoras del hombre. El dolor es uno de los temas más fecundos, pues el ser humano, artista o no, en algún momento de su vida, ha conocido de cerca o de lejos el dolor. Y si es artista, necesariamente tiene una repercusión en su obra. A lo largo de la historia, movimientos artísticos, coleccionistas y los propios artistas han ido transformando su forma de expresarse a través del arte, por y para una mejora de la propia sociedad, a veces sumergidos en censuras o enfrentados al entorno socioeconómico que les rodea. En esta etapa o escenario no será una excepción, por lo que dedicarse al arte será siempre un acto de valentía. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La semana próxima regresaremos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.